Hola, ¿qué tal? Yo soy Glafira Rocha y esto es Conócete, tu programa de todos los lunes en donde puedes reflexionar, filosofar, escribir la vida y sobre todo compartir tus experiencias. El día de hoy voy a estarte compartiendo cuál es la relación entre el estoicismo y el existencialismo, pero lo más importante, cómo puedes aplicar estas filosofías a tu día a día. No te asustes si crees que va a estar aburrido, no te asustes si crees que no, como no tienes conocimientos de filosofía, no sabes para dónde llevar esto, porque eso es lo que quiero compartirte. Necesitamos de una filosofía que sea práctica, necesitamos volver a las raíces de la filosofía en donde se vivía en las calles, en donde la filosofía era un eje reconocido como parte de la existencia. Y pues esto se perdió en algún momento de la vida. Sin embargo, muy recientemente se ha rescatado al estoicismo como una práctica que tú puedes llevar a cabo en cualquier momento, incluso hay talleres sobre estoicismo, y si tú googleas por ahí te vas a dar cuenta que hasta parecería que está de moda. Sin embargo, fíjate cómo este estoicismo o esta filosofía también ha permeado en muchas psicoterapias, por ejemplo, algunas sin siquiera darle crédito, también ha permeado en algunas, digamos, cuestiones de las humanidades, en la sociología, por ejemplo, ¿no? O en el arte también. Sin embargo, ha quedado tan desdibujado que muchas veces lo que hacemos es tomar pequeñas herramientas y aplicarlas para generar nuevos hábitos. Pero el estoicismo es mucho más, es todo un pensamiento de vida y no solo un pensamiento en la manera de que se quede acá, sino cómo aterrizar todas esas ideas a los procesos cotidianos, a los procesos que tú llevas en cada momento. Esto yo lo voy a ir enlazando poco a poco con algunos conceptos y algunas cuestiones existenciales. ¿Por qué? Porque creo que nos va a funcionar todavía para aterrizarlo de una manera mucho más palpable y mucho más vívida y vivencial. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, te voy a estar compartiendo algunos fragmentos de filósofos que compartieron esta filosofía, te voy a estar también compartiendo algunas herramientas, pero sobre todo el día de hoy quisiera que fuera como una introducción, no para conocer históricamente al estoicismo, porque ya hay unos programas aquí en el canal donde he hablado sobre quiénes fueron sus creadores, etcétera. Pero hoy no me voy a detener tanto en eso porque quiero que sea realmente hacer filosofía en la vida, que nos detengamos sobre todo a reflexionar. Recuerda que también somos un grupo de reflexionistas y como reflexionistas lo que significa es que volteamos a vernos para que a través de este discurso, para que a través de todas estas ideas que nos van atravesando, podamos digerirlas y llevarlas a la práctica. Entonces, realmente la invitación del día de hoy, más que conocer históricamente el estoicismo o simplemente compartírtelo de manera muy académica, lo que me interesa es que hagamos filosofía, que mientras yo voy hablando, tú vayas reflexionando y te des cuenta si esto tiene relación con lo que tú has pensado, si esto se parece a algunas circunstancias que tú haces, si esto simplemente tú ya lo hacías y no te dabas cuenta, ¿ok? Entonces no me voy a detener tanto en la historia de los filósofos. ¿Por qué? Porque este es el primer programa de una serie que van a ser 3 programas o incluso hasta 4, justamente para que esto quede de manera más completa y en algunos momentos iré compartiendo la historia de estos filósofos y así puedas tener, digamos, un mini curso completo para que te emociones, para que tú indagues mucho más en el estoicismo, porque si tú googleas y revisas estoicismo, te van a aparecer la vida de los estoicos y yo creo que eso lo puedes leer a través de incluso algo que se practicaba en el estoicismo, que es una lectura y una escritura reflexiva, sobre todo en el estoicismo nuevo, el que ya llega a Roma, que es más o menos el que nos llega a nosotros ya con todos sus cambios, con todo el eclecticismo posible, pero que nosotros, fíjense, todavía podemos aplicar porque esto es parte de nuestro desarrollo, esto es parte de cómo nosotros nos vamos construyendo. Entonces, arranco con esto
Te decía, este programa está grabado, entonces tú lo vas a ver en un estreno el día de hoy, lunes. ¿Por qué? Porque justamente voy a estar participando en un congreso, pues como voy a estar y es presencial, hacer el en vivo, entonces decidí hacer falta en restantes, tú traigas tus anotaciones, tú traigas tus dudas o tus comentarios y así podamos generar el diálogo, o sea que no va a ser nada más hablar yo sola porque justamente la filosofía parte de cómo nos reflexionamos como comunidad. Bueno, una de las frases que más vas a encontrar en el estoicismo nos dice que el estoicismo significa, y lo podemos resumir ahí, vivir de acuerdo a la naturaleza. Y a veces pensarás, bueno, vivir de acuerdo a la naturaleza, ¿qué significa? Puedo ser demasiado sarcástica, pero pues sí, podemos decir, pues vivir de acuerdo a la naturaleza, pues es vivir desnudos, es vivir en el bosque, o significa como una flor, o comiendo tal y cual cosa que comen los animales, o cómo vivir de acuerdo a la naturaleza. Te lo digo que aunque parezca una broma, sí se puede entender desde esa perspectiva, o sea, vivir de acuerdo a, a ciertas cuestiones que nos lleven a vivir de una forma muy sencilla. Sí tiene relación con el estoicismo, pero no es todo lo que nos dice. Si agarramos esa frase de vivir de acuerdo a la naturaleza, lo que significaría en el estoicismo es orden y armonía, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que busca el estoicismo es que empecemos nosotros a reflexionarnos y a partir de esa reflexión encontrar cuál es nuestro orden y nuestra armonía. Esto nos dice entonces que nosotros vivimos con una conciencia que es similar o que se espejea con una gran naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza? En el estoicismo se le conoce como el logos universal. Ese logos universal nos habla del orden, de la armonía que nos da la vida. Ese gran orden universal entonces desemboca en una chispa en cada uno de nosotros y esa chispa le podríamos llamar el logos individual. Cuando nosotros nos reconocemos dentro de ese logos individual, cuando nosotros volteamos a vernos, como dice en el oráculo de Delfos, cuando nosotros empezamos a conocernos a nosotros mismos, entonces empezaremos a recordar que somos parte de ese gran logos universal. Bueno, esto lo voy a ir desglosando poco a poquito. ¿Por qué? Porque a partir de esto nos vamos a dar cuenta que nosotros inevitablemente vivimos atravesados por una filosofía de vida. ¿Sí? Ahorita voy a retomar esto que les decía sobre el logos universal y el logos individual. Nosotros vivimos atravesados por una filosofía de vida, pero muchas veces no nos damos cuenta. Una filosofía, por ejemplo, sería el conjunto de ideas, el conjunto de valores, de actitudes y de algunos aspectos, patrones, legados familiares que tenemos y que al no detenernos, al no cuestionarlos, al no incluso darles nuevas significaciones, repetimos y repetimos sin darnos cuenta que estamos atravesados por una filosofía que a lo mejor no nos corresponde. En el momento en el que tú te detienes y dices, esto es todo lo que hay, esto es lo que soy, empiezas a hacer filosofía. Y eso es lo que los estoicos hacían. Los estoicos se conectan muchísimo con la filosofía de Platón, ¿ok? Voy a ir empezando poco a poquito con pequeños guiños de historia para no detenerme en eso, porque lo que más conocemos nosotros sobre la filosofía es qué significa el amor a la sabiduría. Sin embargo, llegó un momento en que la filosofía que originalmente se daba en las calles, así como Sócrates se iba, digamos, a los mercados, a las plazas, a las ágoras, a increpar a los jóvenes, a cuestionarlos, a preguntarles, tal vez como te lo dije yo ahorita, o sea, ¿quién eres? ¿Quién estás siendo? ¿Qué te pasa en este momento? Voltea a verte. Bueno, eso hacían en la filosofía, digamos, primitiva, en una filosofía cuya raíz era el autoconocimiento.
pero se fue perdiendo en un momento y la filosofía empezó a colocarse en las, perdón, en las universidades, empezaron a generarse textos cultos para unos cuantos, empezó a encerrarse nada más en la cuestión académica, se empezó a utilizar un lenguaje incomprensible y después nos dicen en la secundaria, vamos a estudiar filosofía y decimos guácala, ¿no? ¿Por qué? Porque la filosofía dejó de ser práctica. Lo que hace la filosofía estoica justamente es regresar a la filosofía práctica, a la filosofía del ágora, a cuestionarnos y que no se quede en una filosofía de libros, en una filosofía que no tiene congruencia. Y ahora sí, la cosmovisión que tiene el estoicismo viene de tres ramas, ¿ok? El estoicismo parte, como te decía hace un momento, de una idea de la observación del logos. El logos lo que significa, sí, como muchas veces lo has conocido, razón. La razón universal, pero no una razón a partir de un discernimiento mental, digamos, unas respuestas que solo se queden en pensamiento y en palabras y que no se vayan a las acciones. No, cuando hablamos de logos hablamos de una gran sabiduría, hablamos justo eh, de quitar la intelectualidad de las cosas para observar su luz. El logos es aquella, estoy buscando palabras cotidianas para compartírtelo, aquella muleta que nos puede servir como un acto de reflexión. Entonces podemos decir que el logos es el acto de reflexionarnos, pero también es el acto de regresar nosotros a ese logos universal. Entonces aquí lo que nos dicen los estoicos es que tenemos ese gran logos universal, que es la gran plenitud, que ese logos universal es el gran orden, la gran armonía, la gran tranquilidad, si le queremos llamar así, el amor en el amplio sentido de la palabra. Pero como nosotros tenemos una chispa de ese logos, tenemos ese logos individual. Bueno, ese logos individual nosotros lo vamos a conectar con tres ramas del estoicismo. Una es la lógica, la física y la ética. ¿Ok? Son tres. La física no está entendida como nosotros la entendemos ahora, como una ciencia, sino que la física nos habla de la descripción del universo, de la naturaleza humana, y lo que busca son las leyes de cómo se rige ese universo y cómo a su vez ese universo con sus leyes rige leyes en nosotros mismos. Entonces, fíjense que todo el tiempo el estoicismo lo que está haciendo es voltear a verse, voltear a vernos a través de la gran observación del universo. Diríamos que entonces nosotros somos un microcosmos de ese gran macrocosmos. La lógica entonces lo que busca es esa reflexión, es diríamos una rama que nos lleva a reflexionarnos a nosotros mismos, es decir, buscando nuestro logos individual, y la ética vista sobre todo como una ciencia que rige la conducta humana. Y a partir de esto, nosotros vamos a tener que, aunque se dividen como ramas, es una misma circunstancia. Es decir, este logos individual buscando la conexión con su logos universal. Esto nos lleva también a uno de los mitos que muchas veces les he compartido, pero que creo que vale la pena recordarlo de manera muy, muy breve, y es el mito del carro alado, porque creo que esto tiene que ver con toda la filosofía estoica, con el existencialismo y también con una conexión con el cristianismo, pero yo no me voy a meter ahí porque no es mi tema. Eh, en algún momento Platón habla sobre la alegoría, sobre el mito del carro alado. En el mito del carro alado, lo que nos dice es que imaginemos a una auriga o a un chofer, digamos, ¿no? Que lleva
dos caballos, uno blanco y uno negro. El auriga es el que representa al logos, es el que representa a la razón, pero no la razón entendida como nosotros desde darle vueltas o simplemente creernos muy inteligentes o citar miles de libros. No, es un logos que hace un acto reflexivo, es un logos que se conecta con el logos universal. Diríamos entonces que es una plenitud que nos pertenece, le podemos llamar también un yo profundo, le podemos llamar ese logos individual, ¿ok? A partir de ese logos lo que hace es tomar entre sus manos las riendas de otras dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Nos dice Platón en su alegoría. Bueno, es la parte de los deseos y la parte de la voluntad. O también lo que se conocería como, diríamos, el soma o el cuerpo, ¿no? El de los deseos y la psique o aquella que está vinculada más con las emociones. Todo esto, si ustedes creen que tiene algún vínculo con la Trinidad, no es mera coincidencia, nada más que de una manera interpretada de otra forma, ¿no? Ok, lo que estamos haciendo constantemente, nos dice Platón y que también retoman los estoicos, es llevar ese control, pero un autocontrol. Por eso muchas veces el estoicismo se ha relacionado con la idea del autocontrol, la disciplina, pero no necesariamente es algo aislado. Por eso para mí era importante hacer este programa. No es algo aislado, tiene una función. ¿Cuál era? Lo dije al principio, vivir de acuerdo a nuestra naturaleza. ¿Y cuál es nuestra naturaleza? Es el logos universal al que estamos conectados dentro del orden, la armonía, que tiene estas cualidades esenciales que nos hablan de la bondad, pero de una bondad esencial, no una ficticia inventada como lo hacemos ahora, que nos habla de estas cualidades que nos llenan de una plenitud. Y muchas veces lo que se hace al hablar del estoicismo es aislar conceptos. Y entonces se dice, el estoico es el que se lleva al límite la ataraxia. La ataraxia es un estado de imperturbabilidad, pero la imperturbabilidad se logra justo cuando yo estoy conectada con mi logos individual. Entonces no es que yo quiera lograr la ataraxia a partir de repetir hábitos y hábitos y hábitos o decir, no, ahora no voy a hacer tal cosa. Sí, son ejercicios que nos van a llevar a eso, a una reconexión o a tomar el control desde nuestro logos, desde nuestra razón, desde esta parte volitiva que muchas veces nos arrastra de manera instintiva, ¿ok? Por eso quería hablar un poquito sobre el mito del carro al lado porque tiene relación con esto. Fíjense cómo entonces aquí nos podemos detener para saber cómo aplicamos esto a nuestra vida. ¿Cómo lo llevamos? ¿Cómo podemos ser congruentes? Cuando muchas veces nosotros nos dejamos arrastrar por nuestros impulsos, ahora sobre todo en la terapia me doy cuenta porque lo he trabajado con bastantes personas, cómo hay una adicción a las redes sociales, cómo hay una adicción a ciertos alimentos, por supuesto, a la bebida, a las drogas, a lo que ya se conoce, pero en cuestiones muy simples, o sea, nos estamos haciendo adictos y no podemos detenernos incluso a los videojuegos, ¿no? ¿Y eso qué pasa? Nos va desconectando de ese logos individual. ¿Y qué estamos haciendo nosotros todo el tiempo, todo el tiempo? Entonces, dejándonos arrastrar de veras por esos caballos, que uno de ellos es todo lo que necesita el cuerpo y no se trata de restringirlo, ¿ok? Como muchas veces se llevó en un plano exagerado en el cristianismo. No se trata de restringir el cuerpo, se trata conectado con esa intuición y esa sabiduría. O como muchas veces nos dejamos arrastrar por las emociones, por la furia, por la ira y no tenemos autocontrol. Todo lo que va a hacer el estoicismo es llevarnos a ese proceso de autocontrol, llevarnos a un proceso en donde regresemos a ese logos
individual. Pero veamos más detalladamente qué es ese logos individual. Porque gracias a que nosotros empezamos a conocer nuestro logos individual, que también se podría interpretar como un estado de plenitud, lo que nos empieza a suceder es que conocemos el macrocosmos, conocemos al gran logos universal, ese logos universal que, como les dije ahorita, habla de estados esenciales, pero no lo vamos a poder conocer si nos dejamos arrastrar por estas dos partes, que son la psique, el nous, o los dos caballos, uno negro, uno blanco, o las emociones y el cuerpo. Si nosotros no tenemos el control a partir de la reconexión o el recuerdo, la remembranza que podemos tener con este logos individual, estaremos perdidos. Estaremos perdidos y nos iremos, quién sabe a dónde nos arrastrarán esos caballos, y entonces no tenemos autocontrol y buscaremos que la vida sea responsable de todas nuestras desgracias, cuando justamente una de las cosas que rescata el existencialismo es la responsabilidad. Pero de eso voy a hablar, no sé si esta vez, pero tal vez la próxima sesión, ¿ok? Entonces veamos cómo estás hasta aquí. Hagamos una pausa estoica. La pausa estoica nos lleva a tomar un espacio de silencio, de habitarnos, en donde vas a observar qué te está pasando en este momento. Si tú todos los días haces 10, 15, 20 pausas estoicas, lo que vas a darte cuenta es cómo estás, qué te está pasando, y vas a verificar entonces quién está llevando el control en este momento. Si tu cuerpo, si tus emociones o tu logos. Y no se trata de decir, ay, otra vez mis emociones, porque entonces vuelves a hacer a que tus emociones, esta vez de ira, de enojo contigo mismo, tome el control. No se trata de eso. Entonces, nada más te detienes. Si quieres, cierras tus ojos y te habitas en el silencio. Y respiras profundamente. Y a lo mejor puedes descubrir cierta ansiedad. Ay, perdón, cierta ansiedad, cierta inquietud, o simplemente no sabes qué pasa. No importa. Solo el hecho de que te detengas haciendo una pausa estoica a través del silencio, tal vez cerrando los ojos, te lleve a descansar. ¿De qué? De que estos caballos te traen a las carreras. Bueno, decíamos, el logos en el estoicismo, el logos individual, digamos que es esta naturaleza que está regida por ese logos universal. Todo lo que nosotros somos, dirían los estoicos, es una proyección de ese logos universal. Y nosotros lo vivimos, pero lo olvidamos. ¿Por qué lo olvidamos? Porque nos empieza a ganar nuestro ser en el mundo, diría Heidegger. Nos empieza a ganar la materialidad del cuerpo y sus necesidades, y sobre todo la manera en la que nos arrastran las emociones. Y a partir de esto nosotros vamos olvidando realmente quiénes somos. En la medida en que nosotros olvidamos quiénes somos, nos vamos sometiendo más a los caprichos de lo que la filósofa Mónica Caballé llama el yo superficial. Ella le llama el yo profundo a este logos individual, ¿ok? Entonces yo lo puedo estar usando indistintamente para que también hagamos más cotidiana el concepto o la frase, ¿no? Este logos lo que hace es que deja de tomar el control cuando nosotros ya no nos habitamos en ese espacio de plenitud. Lo que significaría entonces ese logos individual es nuestra inteligencia interior, nuestra sabiduría interior, ¿ok? Una inteligencia que no confundamos con una acumulación de conocimientos, ¿ok? Hablo más de una intuición, de una sabiduría. Diríamos que sí es un discernimiento de lo que no me ocurre en la vida, pero es un discernimiento a partir de la experiencia. Es un discernimiento que se siente. Es un discernimiento que me lleva
a un estado de plenitud. Y una razón discursiva que se le conoce más bien como dianoia, la dianoia sí es lo que conocemos como discernimiento argumentativo. No lo confundamos porque eso pasa comúnmente. Y decimos, es muy inteligente, sí, pero ¿de dónde? Hay una inteligencia desde un discernimiento argumentativo. Ok, veamos si entonces esa persona es congruente con esa teorización que hace de la vida. Si no lo es, entonces no está haciendo o no está utilizando su logos individual. Está tan desconectado que a lo mejor lo que está haciendo es que se está dejando arrastrar por algunos de estos caballos o que simbolizan su parte egoica o nada más por una acumulación de conocimiento en donde no se puede llevar a la práctica. Y hay que tener cuidado con eso. No quiere decir que la dianoia esté mal. No, 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 no. Al contrario, la necesitamos simplemente que tenga que estar vinculada con la parte práctica para que entonces, fíjense qué hermoso sería alguien que tenga un gran bagaje teórico, pero que lo vaya aterrizando y lo vaya llevando a su vida. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que con sus mismos actos no va a tener que decir demasiadas palabras, ¿ok? A eso es a lo que aspiramos. ¿Por qué? Porque el estoicismo es un ideal. Hay que tener cuidado en esto, porque a veces, como ahora está de moda, se usa que digan, yo soy estoico. Cuando hablamos de estoicismo, no necesariamente es que vamos a llegar, o sea, es toda la vida nos va a llevar para ver si podemos tocar algunas veces a ese logo individual y a veces permanecer el mayor tiempo, pero no todo el tiempo se puede. Muchas veces vamos a caer y como diríamos parafraseadamente la filosofía estoica, no importan las veces que te caigas, sino todas aquellas veces que te levantas, ¿no? Porque sí, inevitablemente esos caballos nos van a arrastrar y nos van a llevar al olvido del ser, al olvido del logos. Pero cuando muchas veces nos vamos a la dianoia, a ese discurrir mental, lo que va a pasar es que nos perdemos completamente en las palabras y somos entonces sirvientes de las palabras en lugar de que las palabras nos sirvan como parte de un discernimiento que me lleve a esa intuición. Y diría Heidegger, tal vez esa palabra esencial es la poesía. ¿Ok? Pero a ver, vamos otra vez aterrizando. Sigue reflexionando esto mientras estás haciendo tus pausas estoicas. Este logos individual o este yo profundo nos habla, como te decía, de una naturaleza, ¿ok? Que habla de un estado pleno, de un estado de plenitud, de un estado de imperturbabilidad. Les decía hace un rato, de ahí viene la ataraxia, pero esto se ha confundido con que soy estoico, no me pasa nada, me aguanto mis emociones, reprimo todo lo que me pasa. A ver, eso no es ser estoico, eso es ser una persona que no tiene manejo de lo que le ocurre y entonces se lo aguanta y luego explota en cualquier momento. No, justamente el estoicismo es toda una práctica de vida en donde a lo que se quiere llegar es a vivir de acuerdo a la naturaleza, que es ese logos universal, ¿ok? Que decíamos hace un rato, se toca por momentos. Nosotros podríamos ser en todo momento ese logos, porque ese logos no se va y no desaparece, lo olvidamos, pero digamos que está como en nuestra base cotidiana. Ahí está, pero si está a la base, entonces, ¿qué hay arriba? Bueno, arriba está todo lo que nos sucede. La vida, la existencia, las preocupaciones, los dolores, etcétera. Cuando nosotros otra vez nos dejamos jalar por los dos caballos, nos olvidamos que estamos ahí. Y entonces, ¿qué ocurre? Creemos que esa plenitud tenemos que alcanzarla. Pero en realidad no es que tengamos que alcanzarla. En realidad lo único que tenemos que hacer es recordar. Y entonces, ¿cómo la voy a recordar? En el silencio. Me detengo otra vez. Y a veces voy a sentir que esto se mueve para muchos lados, me siento ansiosa. Si te sigues quedando ahí solo observando tu pensamiento, vas a empezar a tener atisbos, atisbos y atisbos
de ese logos individual, de ese estado de plenitud, o como dicen en la filosofía budista, de la conciencia plena, de la conciencia desnuda también se le llama, o de una conciencia natural. Desde muchas filosofías vamos a encontrar estos conceptos con varios nombres. Como les decía hace un rato, puede ser el logos universal, que después se conocerá en el cristianismo como Dios, pero con una diferencia. La diferencia es que en el cristianismo ya no se habla del logos individual como lo conocemos ahorita. Hay como una separación en donde se esperaría que ese logos universal llegue y me rescate y haga todo por mí. Cuando en el estoicismo lo que se está diciendo es, tú tienes un logos individual y todas las cosas tienen un logos individual, una especie de panteísmo en donde estamos fusionados y conectados, ¿no? Que esto también conecta con una raíz de la filosofía hinduista, del hinduismo, en donde hablamos de la red de Indra, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, no me voy a ir hacia allá porque quiero regresarme. Les digo que es un tema que me encanta porque justo lo practico. A veces no lo logro, a veces sí. Y por eso es que quiero que ustedes también me acompañen a mí. Pero entonces, ese yo profundo, fíjense, ese yo profundo, ese logos, que decíamos que es esa conciencia plena, esa conciencia desnuda, a la que podemos acceder en estados meditativos muchas veces, se tapa. Entonces no es algo a alcanzar, es algo que nosotros tenemos que recordar. Vamos a recordar ese fondo que sostiene nuestra subjetividad, ese estado de plenitud desde donde emergen, les decía hace un rato, estos estados esenciales. Si nos da tiempo hablaré de eso, si no, la próxima sesión. Sin embargo, ¿qué nos ocurre? Cuando nosotros nos habitamos desde ahí, a veces lo hemos tocado por pequeños momentos. A ver, recuerda, es muy probable que te haya pasado. Cuando tienes, puede ser ilógico, pero cuando tienes un dolor muy fuerte, llega un momento en que el dolor es tanto que digamos que te desprendes de ti y encuentras un estado de plenitud. A veces pasa en estados meditativos o a veces también en un estado de una alegría súper profunda. Algunas drogas también se dice que puedes llegar a esos estados, ¿no? En donde lo que se quiere es ese estado de plenitud. Fíjense cómo todo el tiempo lo que queremos es regresar a nuestra casa, regresar a lo que realmente somos. Y en el estoicismo desde su cosmovisión, lo que se busca es eso. Lo que se busca es ese estado de plenitud y de sabiduría. Creo que por aquí tengo una frase de Marco Aurelio que nos puede ayudar. Eh, dice Marco Aurelio, cuanto más cerca está el hombre de una mente calmada, más cerca está de su fuerza. Fíjense, cuanto más cerca esté el hombre de una mente calmada, más cerca está de su fuerza. Y esa fuerza es justo la que está jalando estos caballitos, ¿no? También dice Marco Aurelio, tienes poder sobre tu mente, no solo sobre tus acontecimientos. Date cuenta de ello y encontrarás tu fuerza. Y ahí es donde el estoicismo se relaciona mucho con esto que te decía yo, que es la autodisciplina, que vamos a hablar de estas virtudes. Creo que me estoy extendiendo demasiado, pero voy a tratar de dar sobre todo una semilla, digamos, para irla germinando durante las siguientes sesiones lo que necesitemos, de veras, no tengamos prisa. Lo que quiero en este momento es que te detengas nada más a filosofar junto conmigo, acompañada de todos estos filósofos, ¿no? Veamos. Una vez que nosotros nos vamos olvidando de este estado esencial, nos quedamos en un yo individual, o este logos individual, que de qué se compone de las circunstancias en las que nacemos, diría Jean-Paul Sartre, de nuestro coeficiente de adversidad, es decir, nuestro ser en el mundo, cuál es nuestro lenguaje, nuestro género, todo eso por supuesto que tiene una gran carga para que nosotros nos vayamos olvidando.
No es la misma una persona que tiene ciertos privilegios, tanto económicos, físicos, ¿no? Si alguien tiene una discapacidad, no va a tener incluso las mismas circunstancias que una persona que tiene aparentemente un cuerpo normalizado, ¿no? Sin embargo, hay personas que a través de eso que viven, de ese dolor, curiosamente tienen más cercanía con su yo profundo. Pero nosotros lo vamos olvidando esta unidad que tenemos de nuestro logos individual y el logos universal, y entonces nos vamos separando hasta lograr un yo superficial, es decir, separado completamente de logos, y entonces vamos creyendo que todo nuestro entorno inmediato, todo lo que nos da identidad, por ejemplo, esto que te decía hace un rato, la familia, el país donde nacemos, todas las circunstancias que tenemos, es lo que realmente tenemos, es lo que realmente somos. Y entonces nos creemos ese cuento. Pero ¿qué pasa cuando nos creemos ese cuento? Generamos una idea de nosotros, una autoimagen, y ese olvido nos lleva hacia un vacío profundo, hacia un vacío en donde estos caballos que te mencionaba hace un rato llevan el control, y entonces todo el tiempo queremos recuperarnos y recuperarnos, y entonces creemos que ese vacío que tenemos se tiene que llenar, por ejemplo, de objetos, de materialidad, pero por más que compres no se llena, se tiene que llenar de afecto, se tiene que llenar de demasiada inteligencia, se tiene que llenar de muchas parejas, cuando lo único que queremos es regresar, regresar a nuestro logos. A ver, detengámonos otro ratito. ¿Qué te va pasando con esto? ¿Tú te sientes ahí? ¿Te sientes en medio de del tu yo superficial y tu yo profundo, o de tu logos individual, tu logos universal, y perdida tal vez en esta parte de yo superficial que también se le conoce como ego, como un estado de identidad, como un estado de vacío? Entonces, estamos buscando incesantemente llenar ese vacío todo el tiempo, pero no lo vamos a lograr. No lo vamos a lograr porque necesitamos justamente de herramientas para regresar a nuestra naturaleza. Y ahí es donde vamos a conectar el existencialismo. Porque si queremos nosotros lograr ese estado, no de manera permanente, porque a veces es imposible, pero sí desde la conexión cada vez más constante con ese logos individual, o ese regresar a nuestra naturaleza, bueno, el estoicismo se dedicó a buscar prácticas que nos llevaran a eso. Pero algo que yo de alguna manera estiro mucho tiempo después hacia el existencialismo es lo que creo que más nos va a llevar a recuperarnos, y es el estado de angustia. En la sesión pasada hablamos sobre el arte de incomodarnos, y esto es lo que nos puede regresar a este logos individual, nos puede hacer que nos recuperemos. El arte de incomodarnos. Puedes ver el programa de la sesión pasada que se complementa con este, y te vas a dar cuenta cómo esta necesidad de incomodarnos, es decir, salir de nuestra zona de confort. Necesitamos salir de esa superficialidad en la que estamos a partir de la comodidad para empezar a incomodarnos. Y tú puedes decirme, híjole, pues yo todos los días vivo incómodo, todos los días me la paso de la fregada por todas las circunstancias que me ocurren. Bueno, digamos que ese estado de incomodidad sigue siendo tu zona de confort. ¿Por qué? Aquí se enreda el tema. Porque lo que estás haciendo es seguir alimentando, por ejemplo, de aquellas cosas que no te gusten. Revisa. Es que no me gusta, te gusta el calor. No puedes hacer gran cosa, y nos diría Epicteto. Aquí está otra herramienta. Revisa entonces qué depende de ti y qué no depende de ti. Y esta es una de las grandes herramientas del estoicismo, la dicotomía del control. Cuando tú identificas qué depende de ti y qué no, sabrás qué actitud tomar y cuáles son tus elecciones.
Pero si tú te quedas en el regodeo anímico del enojo porque hay mucho calor, entonces lo que va a pasar es que uno de los carros te está jalando y esa no es su incomodidad. La incomodidad real es un estado que en el existencialismo se le conoce como la angustia. La angustia nos lleva a esa plenitud porque estamos saliendo de... Nos funciona como un estado de incertidumbre. Es donde no sabemos qué hacer porque todas nuestras estructuras, nuestro yo superficial se ha derrumbado. Pero no necesitas que te suceda algo para que tú cambies. Tú lo puedes lograr a partir de este autocontrol, a partir de esta autodisciplina, ¿sí? Sin embargo, si no te detienes, vas a seguir perdido. Si quieres recuperarte, empecemos con estas estrategias a ver si nos funcionan. Primero, aprender a angustiarse. ¿Cómo vamos a aprender a angustiarnos? Quedarnos en la incomodidad, quedarnos en lo que no nos guste. La angustia es el vértigo de la libertad, nos dice Kierkegaard. ¿Por qué? Porque justamente no es lo mismo que la ansiedad. La ansiedad es cuando nosotros nos lanzamos al futuro a través de un pensamiento catastrófico. No. En este caso, la angustia es un no saber, es un estado de incomodidad donde estoy saliendo de toda la superficie de lo que yo creo que es cotidiano y me deja de importar todo aquello en donde antes sentía que me daba identidad. No sé si en algún momento de tu vida has llegado a una etapa en donde dices, ya no sé quién soy, no sé qué me está pasando. Bueno, luego lo que hacemos es como no nos queremos sentir ahí, corremos. Y entonces, otra vez nos rescatan las redes sociales, nos rescata de esa angustia, nos rescatan las relaciones a veces tóxicas y nos volvemos a perder. Aguas, porque el quedarte ahí, en ese estado de incertidumbre, sin aferrarte, sin querer quedarte ahí anclada para que luego se convierta en una depresión. No, sostenerte, saber que está y saber que eso propositadamente te puede llevar a recuperar un estado de plenitud, no a regodearte de tus miserias. No es eso. La angustia no es un regodeo de las miserias, no es llevarnos a un estado depresivo y no es sentirme la dark. No. Bueno, yo que me he visto de negro, ¿no? No. La angustia es ese estado desnudo de la existencia en donde no sé quién soy. ¿Ok? Y ese es el momento en donde en lugar de llenarme de cosas, me recupero y entonces, ¿qué digo? Me quedo en ese estado, donde no es un estado doloroso, es un estado solo que no comprendo, ¿sí? A partir de eso, entonces, nosotros vamos a encontrar que en el estoicismo o los estoicos nos van a llevar por una serie de lineamientos todo el tiempo para llegar a vivirse desde su naturaleza y van a ser unas prácticas que si nosotros las despojamos de la idea de llegar a nuestra naturaleza, no lo vamos a entender. Lo que ellos dirían, por ejemplo, lo dijo Marco Aurelio, un tanto parafraseado lo diré, el obstáculo es el camino, ¿ok? Esto significa no que yo voy a buscar obstáculos, que simplemente cuando yo no me lleno de cosas para evitar los obstáculos o me quedo en un estado de víctima, lo que voy a hacer es lograr rescatar ese estado que es mío y que me pertenece. ¿Ok? Y entonces ahí no es una práctica aislada. Tengo una mirada del mundo en donde cada uno de los obstáculos se convierte en un aprendizaje. Entonces los filósofos estoicos, estoy buscando mis notas, hoy las dejé acá, nos van a llevar a ciertas prácticas, hay muchas que les digo que últimamente se han despojado, muy raro, las han quitado como de toda esta mirada, de esta cosmovisión, en donde los estoicos lo que buscan es al irte recuperando, van a generar una serie de estrategias para que sea una recuperación
metódica y que te funcione. Pero cuando tú no tienes la idea de por qué lo estás haciendo, entonces es como un estoicismo extraño. Es un estoicismo que a veces puede ser un engaño porque nada más me siento como, yo soy muy autodisciplinado, yo me baño con agua fría, duermo en la incomodidad. Eso no es estoicismo. Esas son prácticas que cuando tú las tienes en esta mirada pueden ayudar a que recuperes tu estado de plenitud y no quedarte en ese vacío y llenarlo de miles de cosas, ¿ok? La pausa existencial, ya te la compartí, o lo que se conoce también como la prosoque. La prosoque que tiene que ver con un estado de autoobservación. En esta autoobservación, que le podemos llamar también la pausa, la pausa existencial, que yo le digo indistintamente porque las combino. Sería una pausa estoica al reflexionarme desde el silencio, y si le sumamos el existencialismo, sería una pausa en donde me pregunto, ¿cómo estoy? ¿Qué necesito? ¿Quién estoy siendo en este momento? ¿Ok? Ponle pausa si quieres, o vuélvelo a ver este pedazo después para que respondas esas preguntas. Entonces, los estoicos lo que buscan es ese estado de eudaimonia o eudaimonía, que es el bienestar, el florecer. Se ha traducido como felicidad, pero no la felicidad que te llena de cosas desde el yo superficial, sino una felicidad desde la plenitud en donde tú has alcanzado tu máximo desarrollo, y tu máximo desarrollo, que es tu logos individual. ¿Y ahí qué ocurre? Empiezas a darte cuenta que la vida es un aprendizaje, que todo este yo superficial que se fue perdiendo es un instrumento y una herramienta para que cada vez te hagas más cargo de ti. Y entonces empiezas a usar la prosoque como parte de tu vida, empiezas a utilizar la frase del obstáculo es el camino, empiezas, por ejemplo, a utilizar la incomodidad que te lleve a la angustia, a esta angustia existencial, a esta angustia desde la incertidumbre, en donde diría Kierkegaard, necesitamos dar saltos de fe, pero un salto de fe que no nos llene de certezas. Es un salto de fe en donde me estoy entregando al ser mismo, y en eso está mi libertad. La libertad no es seguir alimentando al yo superficial. La libertad y la elección y la responsabilidad, como la ven desde la parte existencialista, tiene que ver justamente con hacerme cargo de esa angustia, con hacerme cargo de ese sentimiento originario. No necesariamente, otra vez quiero ser muy eh, clara con esto, porque luego se confunde con, no, entonces me voy a quedar, me quedo demasiado, yo ya estoy demasiado en la angustia. No, no puedes estar demasiado en la angustia, puedes estar demasiado en la ansiedad, puedes estar demasiado en la depresión, puedes estar demasiado en un estado, digamos, de confusión mental. Pero la verdadera angustia lo que significa es cuando todo mi universo ya no tiene sentido y me quedo en el sentimiento originario de quién soy. Y eso me abre las puertas al logos individual. ¿Ok? Otra de las prácticas que se hace en el estoicismo es el memento mori. El memento mori es o significa el recordatorio de que soy una persona que se va a morir. Y entonces los grandes emperadores, los grandes filósofos estoicos, a veces contrataban a alguien para que les dijera, te vas a morir. Nosotros no necesitamos eso. Y como yo les he dicho en otros momentos, hoy creo que no traigo, pero por aquí estaban. Es que este no es el espacio en que grabo comúnmente, entonces como que no tengo mis herramientas de ejemplos. Aquí está, aquí está. A veces nosotros, para recordar, me voy a morir, muchas veces me han preguntado a mí y se los he comentado, ¿por qué te vistes de calaveras? ¿O por qué te gustan las calaveras? Y creen que soy dark y que escucho música dark. Y no me molesta la música dark, pero de hecho casi no escucho música. Pero los recordatorios de te vas a morir no son justamente para quedarme en un estado de ansiedad. Son eh, desde la intención de recordarnos, te vas a morir, te vas a morir, te vas a morir.
Y a veces lo que necesitamos es esto, véanlo, se los muestro. Esta es una pulsera con cráneos que se usa también en el budismo como un rosario o un mala, en donde tú estás diciendo mantras y vas viendo las calaveritas recordando me voy a morir. Pero no es para ponerte triste, sino justamente, como lo he dicho en otros momentos, saber que voy a morir para aprender a vivir. Para eso nos sirve el estoicismo. Entonces, ¿qué otra cosa nos sirve como una herramienta para llegar a esto? En el estoicismo, una de las cosas que se busca, como diría, como lo dije hace rato, dentro de una práctica que nos dice Epicteto, que Epicteto es ya uno de los filósofos del estoicismo nuevo, se le conoce como estoicismo nuevo, a esta parte del estoicismo en donde ya está en Roma y ahí ya emerge Séneca, Marco Aurelio, Epicteto como los grandes representantes y les decía hace un rato es el estoicismo que nosotros más conocemos, pero que poco a poco se ha distorsionado solo en estas prácticas. ¿De qué me sirve llevar estas prácticas si no sé hacia dónde? Los filósofos estoicos utilizaban, les decía esto, no esta herramienta, esta es una herramienta budista, pero sí utilizaban herramientas que les recordara, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Se utilizaban, por ejemplo, diarios como lo utilizó Marco Aurelio, preguntándose qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal, qué haría mejor al siguiente día. Y esto se los he compartido mucho, porque si solo hicieran esa práctica todas las noches, nos llevaría a tener un diálogo con nosotros mismos, reflexivo y sería suficiente. Por eso muchas de las prácticas del estoicismo también tienen una relación con el budismo, también tienen una relación con el hinduismo, por ejemplo, porque lo que nos pide es detenernos, pausar, voltear a vernos, porque a partir de esto, el estoicismo también, en el estoicismo, para llegar al logos individual, se trabaja con 4 valores o 4 virtudes, digamos, que son las virtudes estoicas. Déjenme buscar, es que traigo mucho material que lo voy a ir desglosando poco a poco en las otras sesiones porque ya quiero cerrar con esto. Pero veamos, mm, las 4 virtudes estoicas nos sirven simplemente para recuperar este estado de plenitud. No es voy a ser virtuoso y entonces soy el mejor virtuoso, porque si yo estoy compitiendo, lo único que hago o sea, con el otro, con los otros, lo único que hago es incrementar mi yo superficial. Y esto que estoy haciendo es falso, es fake, estoy llenando un vacío que tengo que revisar, tengo que ir al psicólogo. O sea, no es eso. Pero estas virtudes estoicas, cuando yo las exploro, cuando yo las practico, cuando yo las sufro, porque no todo el tiempo son posibles, lo que va a ocurrir que si lo veo desde ahí y tomo este logos, diríamos, y si soy el auriga, si soy el chofer, el que maneja, el que lleva el carruaje, si soy desde mi logos individual, el que carga, el que sostiene, lo único que voy a hacer es que esas virtudes estoicas van a ser herramientas. No es lo que yo soy de todos modos. ¿Cuáles son esas 4 virtudes estoicas para ir cerrando? Y para la próxima sesión vamos a relacionarlo mucho más con el existencialismo, vamos a ver otras prácticas y otros ejercicios y te voy a dejar tarea. ¿Cómo la ves? Me han dicho muchas veces, no dejes tarea porque ni la hacemos, pero yo sé que si uno la hace, sabrá que esto es lo que funciona. De nada sirve que yo les teorice todo lo que quieran si ustedes no lo practican. Y entonces simplemente serán de esos estoicos fake, como les digo, que se dicen estoicos, pero que en realidad el estoicismo es un ideal solamente. Las 4 virtudes estoicas son el coraje, la templanza, la justicia y la sabiduría. Las voy a ver rapidísimo para irlas explorando con más detenimiento. Cuando nosotros vemos que no podemos detener esos 2 caballos, lo que necesitamos hacer entonces es llenarnos de coraje. Ese coraje es el compromiso, la perseverancia, la determinación, el riesgo.
Fíjense cómo las virtudes van a ir juntas. Esa determinación, ese riesgo nos va a llevar, por ejemplo, a que todas las pruebas que nos dé la vida, nos recordemos que lo podemos hacer con valentía. A veces ese coraje, como los términos a veces se confunden, se cree que es el enojo. Bueno, que enojo se transforma en valentía. La templanza que nos lleva a la autodisciplina, al autodominio. ¿De qué? De lo instintivo, de esos caballos, de quiero, 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 quiero y no puedo parar. Te voy a dejar de tarea eso. Y ya lo he dejado otras veces. Cuando tengas ganas de algo y te des cuenta que no es una necesidad primaria, no lo hagas. A ver qué pasa. ¿Cómo te sientes? Sostente ahí, quédate ahí, escribe. A ver qué pasa. Y me cuentas, ¿ok? Eso habla de una autodisciplina, ¿sí? Lo que nos dice Epicteto a través de la dicotomía del control, que ahorita les iba a comentar otra vez y ya me metí en otras cosas, es eso. Empieza a voltear a verte a través de la prosoque y luego te preguntas, ¿esto depende de mí o no? ¿Esto no depende de mí? Te vas a meter a veces en rollos de sí depende de mí, no depende de mí, no importa, pero ahí ya estás filosofando. Ahí ya por lo menos sales del estado de lo cotidiano. Lo que se busca en el estoicismo es la conquista de uno mismo, no competir con los demás. No porque yo diga, lo voy a hacer y lo voy a demostrar a toda la bola de perros que dijeron que yo no era capaz. A ver, eso no es ser estoico ni tener coraje. Ese es un estado competitivo que finalmente te va a llevar al vacío, ¿ok? Simplemente, o sea, lo vas a lograr, yo no digo que no, pero quién sabe cómo vas a terminar. Acá lo que tú más buscas es la conquista de ti mismo, la recuperación de ti mismo. Y por eso diría Marco Aurelio, necesitamos de la ciudadela interior, ¿sí? Que es un gran libro, es un título de un gran libro que escribe Pierre Hadot, que es un gran estudioso de los estoicos, por si luego ustedes lo quieren buscar. Decíamos que es el coraje, la templanza, que se puede entender como autodisciplina, autodominio, autodominio sobre todo de las pasiones, autodominio de todos esos deseos que no son tan necesarios como, quiero tener el teléfono tal y esto tal y esto tal, y es un cuento de nunca acabar. Bueno, necesitas de la templanza, necesitas de la sabiduría, que la sabiduría no es otra cosa más que el desarrollo de ir más allá de mi yo superficial. Lo podemos ver así. Y la justicia. La justicia entiéndese también como vivir y experimentar el sentido del bien, pero del bien desde una parte esencial, que significaría desde mi bien conectado con el logos. Entonces, no todo el tiempo estamos siendo justos, ¿ok? Si lo vemos desde ahí. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es el bien de nosotros mismos y de los demás. A ver cómo lo logramos en conjunto. Bueno, estas 4 virtudes nos llegan a nosotros para que podamos retornar a nuestra naturaleza, ¿sí? Y en eso se fundamenta el estoicismo. Yo te diría, a lo mejor te estoy dando un curso básico, súper básico, en lo que creo que ya llevamos 1 hora porque no me fijé cuando empecé. Y te vas a dar cuenta que al estar tú, por ejemplo, hoy filosofando, percibiendo que has creado un yo superficial a partir de que empezaste a conectarte con el cuerpo, con las emociones. No está mal. El tema es que te perdiste en eso y creíste que era todo, cuando no. Lo que realmente necesitamos es esta armonía entre ese logos, entre la psique y entre el soma, que son el cuerpo, digamos el cuerpo, el alma y la mente, que luego esto a veces se confunde y que tienen sus asegúnes, pero lo que buscamos nosotros es que exista una unidad. Recuerda, haciendo ya una conclusión de esto, cuando pierdes esa unidad, es cuando emergen los vacíos, es cuando empiezas a generar un yo ideal queriendo ser otro. Y luego surge eso que no me gusta cómo, luego lo diré, pero no me gusta esto del síndrome del impostor, ¿no? Sientes que no eres tú porque algunas veces
estás inventando a alguien que crees que no eres, entonces empiezas a hacer cosas porque te rechazas como estás haciendo en este momento. Y entonces, ¿por qué? Porque estás generando un yo ideal, pero el yo ideal puede ser también falso. El yo pleno, el yo profundo, el logos individual, es realmente lo que te va a llevar a un estado de plenitud. Si no, somos seres que todo el tiempo estamos buscando llenar un vacío. Vivimos en el estado de carencia y eso nos lleva a todos los trastornos mentales que te puedas imaginar. Empecemos entonces por la pausa estoica. Si la quieres sumar con la pausa existencial, la pausa estoica, me quedo en el silencio a través de solo observarme, y cuando la hago existencial es cuando me pregunto, ¿quién estoy siendo? ¿Qué necesito? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Ok? Detengámonos también entonces en empezar a observar a todos los obstáculos como el camino para el aprendizaje, no para quedarme y no salir de mi zona de confort. Tomarla a la incomodidad y a la angustia como estados necesarios que me llevan a la sabiduría. Generar el memento mori como una estrategia para recordarme mi finitud y aprender a vivir porque sé que voy a morir. ¿Ok? Llevar un diario estoico en donde todas las noches me pregunte, ¿qué hice bien? ¿Qué hice mal? ¿Y qué haría mejor al siguiente día? ¿Ok? Y lo otro se los voy a compartir conforme pasen las siguientes sesiones. Por último, solo quiero compartirles una frase del manual de vida de Epicteto, en donde ustedes lo pueden regresar todo lo que necesiten. Cierren los ojos si lo desean y sientan lo que digo. No lo piensen, siéntanlo. Y escribe si quieres eso que sentiste. Va junto, yo lo sé, pero involucra al cuerpo en esto. Fíjense lo que nos dice Epicteto. Esta es una versión muy actualizada. Dice, no dependas nunca de la admiración de los demás. No tiene ningún valor. El mérito personal no puede proceder de una fuente externa. No lo encontrarás en las relaciones personales ni en la estima de los demás. Es cosa probada que las personas, incluso quienes te quieren, no estarán necesariamente de acuerdo con tus ideas, no te comprenderán ni compartirán tu entusiasmo. Madura. ¿A quién le importa lo que los demás piensen de ti? Crea tu propio mérito. El mérito personal no puede alcanzarse mediante la relación con las personas de gran excelencia. Te ha sido encomendada una labor que debes llevar a cabo. Ponte manos a la obra. Haz lo mejor que puedas y prescinde de quien pueda estar vigilándote. Lleva a cabo un trabajo útil, manteniéndote indiferente al honor y a la admiración que tus esfuerzos puedan suscitar en los demás. El mérito ajeno no existe. Los triunfos y excelencias de los otros solo a ellos les pertenecen. Asimismo, tus posesiones pueden ser excelentes, pero tu persona no adquirirá excelencia a través de ellas. Piénsalo, ¿qué es realmente tuyo? El uso que haces de las ideas, recursos y oportunidades que se te presentan. ¿Tienes libros? Léelos. Aprende de ellos, aplica su sabiduría. ¿Tienes conocimientos especializados? Empléalos a fondo y a buen fin. ¿Tienes herramientas? Sácalas de la caja y construye o repara cosas. ¿Tienes una buena idea? Profundiza en ella y llévala a cabo. Saca el mayor provecho de lo que tienes, de lo que es realmente tuyo. Puedes estar razonablemente a gusto y contento contigo mismo. Si armonizas tus actos con la naturaleza mediante el reconocimiento de lo que es en verdad tuyo. Quedémonos con esa reflexión estoica. Nos vemos la próxima semana en otro programa que sí será en vivo, en donde vas a poder compartirme tus experiencias. ¿Y qué te parece esto del estoicismo? ¿Qué sientes? ¿A qué te lleva? ¿De qué te dan ganas? Nos vemos la próxima semana.